Bueno, egunon guztioi. Hirugarren sektore sozialaren Euskal Behatokitik eskerrak eman nahi dizkiogu zaren sareari gaurko ekitaldia antolatzeagatik. Euskadiko hirugarren sektore sozialaren eguna ospatzeko, solasaldi honetan sektorearen ardura eta hausnarketa sortu duen gai bat jorratuko dugu, digitalizazioa eta eraldaketa digitala hain zuzen ere. Horregatik, elkarrekin honi buruzko datu batzuk eta esperientziak partekatuko ditugu ekitaldiaren zati honetan. Nos alegramos de volver a encontrarnos en Donostia para celebrar el Día del Tercer Sector Social de Euskadi y compartir un rato de reflexión. Este año el tema para el coloquio es un tema que en los últimos años ha preocupado e incidido a las organizaciones y aunque la digitalización como proceso ya estaba siendo una realidad en el sector desde hacía tiempo, la pandemia, que ahora ya nos parece algo como muy olvidado, puso el reto de la transformación digital en la agenda de las organizaciones y las obligó a repensarse y a valorar la importancia que tenía. El año pasado en el Observatorio publicamos el estudio El Tercer Sector Social de Euskadi ante el reto de la transformación digital que se realizó entre 2020 y 2021. Y antes de entrar a hablar con Enara, con Pablo y con Lores, nos gustaría compartir algunos de los muchos datos que ese estudio recoge y que nos pueden ayudar a entender el contexto y la situación en la que están las organizaciones del tercer sector social de Euskadi. Ahí vamos. ¿Qué ofrece este informe? Que es muy extenso. Bueno, el objetivo principal del informe era ampliar el conocimiento sobre la realidad de las organizaciones del sector ante el reto de la transformación digital, porque por un lado las propias organizaciones se estaban viendo y se iban a ver ineludiblemente afectadas por un escenario de creciente digitalización de la sociedad y de la economía, y por otro lado porque la proliferación de respuestas tecnológicas a problemas de diversa índole era un potencial y es un potencial que las organizaciones pueden aprovechar. ¿Qué entendemos por transformación digital? Bueno, en la investigación tratábamos de atinar un poco con lo que supone la transformación digital en el tercer sector social y veíamos que no puede ser meramente la informatización de procesos de trabajo, de incorporación de ciertas herramientas tecnológicas, sino que es algo más, supone un cambio de visión de la cultura y del entramado de la organización. Para que haya transformación digital tiene que haber una reflexión, una comprensión de los procesos internos y externos de las organizaciones y entender a partir de ahí de qué manera la tecnología puede ser útil para responder a la misión y a la actividad de las organizaciones, para responder mejor a las necesidades de las personas destinatarias, para ser más eficientes o para generar más impacto. Y el enfoque partía de ahí, ¿no? En la investigación. Veíamos que en el tercer sector social la transformación digital no constituye un fin en sí misma, sino que conecta con la transformación y el cambio social inherentes a la actividad y a la identidad del tercer sector social de Euskadi. Y eso implica que la transformación digital en el tercer sector social no puede estar exenta de valores. No me voy a detener a contaros todas las personas que participasteis en el estudio, pero fuisteis muchas las organizaciones que cumplimentasteis el cuestionario, que participasteis en nuestros grupos de discusión con otros agentes sociales también, de las instituciones públicas, centros tecnológicos, empresas tecnológicas, y fue la verdad que un proceso muy rico y diverso en el que hubo una gran participación y os queremos dar las gracias porque posibilitasteis un proceso de trabajo muy enriquecedor. Vamos con algunos de los resultados del informe. La disponibilidad de dispositivos tecnológicos y el uso que se hace de esos está bastante extendido entre las organizaciones. Ahí podemos ver ordenadores de mesa, ordenadores portátiles o smartphones. Están en la vida cotidiana de las organizaciones. Sin embargo, la conectividad es algo todavía mejorable. Hay un 14% de organizaciones en el sector que no cuenta con conexión a Internet, y esto es sobre todo entre las más pequeñas. El correo electrónico, sobre todo, y también las redes sociales, la web corporativa, el acceso a distancia y aplicaciones de llamada y voz son herramientas bastante extendidas en la actividad de las organizaciones. Y hay otras herramientas, como puede ser el intercambio automatizado de datos o las herramientas wiki, sobre todo las tecnologías más punteras, pues que no están tan extendidas.
La tecnología digital tiene más presencia en algunos ámbitos y procesos de trabajo concretos de las organizaciones. Ahí podéis ver la comunicación y la gestión interna destacan como los ámbitos de trabajo en los que mayor nivel de incorporación plena o parcial de tecnología digital se ha producido. Hay otros como, por ejemplo, la captación de fondos, en los que hay todavía un amplio margen de mejora en términos de incorporación de tecnología digital. En los dos procesos de trabajo específicos en los que más proporción de organizaciones usa con más intensidad tecnologías digitales son los administrativos y de gestión y los que tienen que ver con la comunicación con los grupos de interés, especialmente internos, aunque también externos. El uso de tecnologías digitales en otras esferas o en otros procesos, como la captación de recursos o la realización de incidencia, es notablemente inferior y muestra que son procesos en los que todavía se puede mejorar mucho el nivel de uso de las tecnologías. La web y las redes sociales constituyen para las organizaciones potentes herramientas para muy distintas finalidades. Por ejemplo, la web corporativa se utiliza en mayor medida para desarrollar la imagen de la organización, así como para compartir información de interés y comunicar servicios y actividades. Las redes sociales también se usan para esos mismos fines, pero también para desarrollar incidencia social y estar en contacto con las personas destinatarias. Tanto en términos de incorporación de tecnologías como en relación al uso que se hace de ellas, hay diferencias muy notables entre organizaciones, por ejemplo, en función del ámbito de actuación o sobre todo en función del volumen de ingresos. Las más grandes tienen más capacidad para incorporar herramientas y para usarlas que las pequeñas. Sin embargo, lo más determinante en relación a la incorporación de tecnología digital en procesos de trabajo parece ser la realización de acciones relacionadas con una estrategia digital o tener una formalizada. Ahí podéis ver, un 6% de organizaciones tienen una estrategia digital formalizada y otro 18,7% de organizaciones realiza acciones vinculadas con esta. Y quizá lo que más llama la atención de los datos es que el 52,7% de las organizaciones no tienen estrategia digital, pero tampoco se plantean tenerla ni desarrollar a corto plazo ninguna acción relacionada. Por terminar con algunas pinceladas de otras cuestiones que también recoge el informe, además de datos, quería compartiros algunos de los beneficios y oportunidades que las organizaciones que participasteis en el proceso visualizabais y que también fueron compartidas con los otros agentes que participaron en el proceso. Algunos de esos beneficios o oportunidades pues pueden ser la sistematización de la información y los datos, tanto de los procesos de intervención como de los datos en administración, gestión y procesos de trabajo, la capacidad que tienen las herramientas digitales para las áreas de visibilización, de realización de incidencia social y de comunicación externa de las organizaciones, o lo que pueden traer en clave de transparencia e impacto. Pero también se visualizaban en el trabajo algunos riesgos o preocupaciones que las organizaciones estabais identificando y que os estaban despertando cierta preocupación. Cosas como la aceleración o el ritmo tan rápido en la que se producen los cambios tecnológicos, que dificulta muchas veces asimilar lo que está pasando e incorporar herramientas. O las brechas digitales múltiples que las personas destinatarias con las que trabajáis afrontan cada día. La vulnerabilidad de los distintos perfiles de personas destinatarias con los que trabajáis, o las tecnologías sin mirada social, ¿no? que se desarrollan con fines tecnológicos que pueden acabar aplicándose en el ámbito social, pero que no incorporan la mirada social desde el principio. Las organizaciones pueden tener distintos recorridos en los procesos de transformación digital y pueden estar en distintos momentos y fases, ¿no? Y el papel que tiene la transformación digital para las organizaciones está vinculado a y condicionado por ese recorrido. Se han realizado importantes aprendizajes con la progresiva incorporación de tecnologías digitales y su aplicación en distintos ámbitos y procesos de trabajo, y vamos ahora a conocer algunos de esos recorridos de la mano de Enara, Pablo y Loren. Ongi etorri hiruroi. Si queréis pasamos ya hasta a la parte de... Esa es. Bueno, Enara Solabarria, de Nagustilán, Guipúzcoa, Pablo Ruiz de Visitegui y Loren Martínez de Irse Áraba, Cooperativa de Iniciativa Social.
La primera pregunta que os quería lanzar en este breve coloquio que tenemos me parece que es como muy obvia y supongo que compartida por las personas que nos están acompañando hoy aquí, y es ¿qué experiencia habéis vivido en vuestras organizaciones? ¿Cuándo y cómo comenzáis la reflexión en torno a la transformación digital? ¿Y qué recorrido habéis hecho desde que comenzasteis esa reflexión? ¿Comenzamos contigo, Pablo, por ejemplo? Vale. Como queráis, ¿eh? Nos has cambiado el orden. Nos he cambiado el orden, sí, como nos hemos cambiado aquí. Bueno, pensado adaptarme a lo que decían mis compas, pero ya no. Tendré que... Barcato. Nada, pues esto, en realidad, es como todo lo demás, es una historia y una historia de descubrimientos, de cosas que descubres o que intuyes, cosas que haces y luego cosas que vuelves a descubrir en función de lo que has hecho, ¿no? Es tan fácil como eso. Pues bueno, los que tenemos unos años, hubo un día que descubrimos que la información no hacía falta almacenarla en un montón de papeles que se iban amontonando, ¿no? Sino que había unas cajitas que podían contener esa información, y eso fue lo primero que hicimos, ¿no? Eso en el siglo pasado, ¿no? Y bueno, almacenábamos datos de Excel y recuerdo haber hecho una primera base de datos en local, en Access, haberme formado en Access para hacer una primera base de datos para recoger alguna información en aquel momento de la salud psíquica de las personas a las que atendíamos, ¿no? Que luego, para abrirla en otro ordenador, tenías que llevártela y hacer una serie de, no sé, cosas raras tenías que hacer. Entonces descubrimos que teníamos que interconectarnos, porque no podíamos ir con un disquete de un ordenador a otro para tener la información, acceder a la misma información. Y accedimos a Internet con los ordenadores y recuerdo que tuvimos, yo creo que durante más de un año, un servidor que estaba conectado a todos los ordenadores de Visitegui y que no contenía nada. Pero había que interconectarse, ¿no? Entonces descubrimos que tenía que haber unos contenidos que compartir, que no valía con estar conectados sin tener nada que decirnos. Y entonces en aquel momento fue como el despegue, ¿no? Y recuerdo que estuvimos durante unos cuantos meses diseñando una base de datos que pudiera llenar ese servidor y donde pudiésemos tener una información ordenada que nos sirviera para nuestros procesos. Entonces hicimos como una especie de carta a los Reyes Magos, preguntamos a toda la gente de Visitegui, esa me tocó a mí durante muchos meses, y la gente dijo lo que quería, ¿no? Porque la gente dijo lo que quería en la carta a los Reyes Magos, nunca deseamos lo que decimos a los Reyes Magos, les pedimos mucho más de lo que queremos siempre. Y pusimos nuestra primera web. Claro, después de aquella carta a los Reyes Magos y ver que más de la mitad de aquella base de datos que tantos miles de euros nos había costado no la usaba nadie, descubrimos que los contenidos tenían que ir alineados con nuestros procedimientos de trabajo, o sea, que nos tenían que servir para algo, ¿no? Que primero tenías que diseñar el procedimiento y luego los contenidos que iban a poder hacer que siguiéramos ese procedimiento, ¿no? Y ahí ya hicimos también una serie de cosas, ¿no? Hicimos una metodología de plan individualizado, con un sistema de indicadores, diseñamos una estrategia de comunicación interna y entonces diseñamos nuestra primera intranet. Eso fue en el 2011, 13, por ahí, ¿no? Nuestra primera intranet y externa, y hicimos nuestra primera web. Y bueno, más o menos lo teníamos integrado, pero ahí también descubrimos que todo esto tenía que ser accesible y tenía que estar integrados, porque en la medida que íbamos haciendo todo esto, tú abrías el ordenador y tenías una pantalla para la base de datos, otra pantalla, o sea, otro icono para la web, otro icono para el sistema de gestión económica, otro icono. Entonces tenías todo el escritorio lleno de iconos de cosas que estaban separadas entre sí, y cuando surgió una nueva necesidad recuerdo que surgió la necesidad teníamos diarios de campo que eran apuntar en cuadernos, y dijimos, todo esto tiene que estar integrado con la base de datos de personas usuarias, pero tiene que ser accesible, pero esta base de datos no podemos verla desde nuestro ordenador. Bueno, pues supimos que todo eso tenía que estar integrado, ¿no? Y ya fuimos creando diferentes herramientas que hemos ido incorporando y haciendo. Pero todo esto, la verdad es que me siento un poco aburrido hablando de esto, sobre todo después de haber estado Tomás aquí. Me siento muy pequeño y digo, que no tengo mucho que decir. Y luego llegó la pandemia. Y la pandemia nos descubrió dos cosas.
nos descubrió que teníamos que seguir tocándonos, o sea, que sí, que las pantallas te permitían... Cuando con la pandemia descubrimos que no solo te oías, te podías oír con personas con las que no estabas cerca, sino que también te podías ver, ¿no? Porque empezamos a explorar eso de las videollamadas de manera masiva. Pero descubrimos que también había que tocarse, había que olerse y había que degustarse, porque si no, aquello no funcionaba, ¿no? Entonces, la pandemia nos enseñó eso, profundizó en eso, pero también nos enseñó que nos podíamos ver cuando no nos podíamos tocar, ¿no? Y eso lo exploramos y nos sirvió. Incluso creamos una herramienta de intercomunicación entre los diferentes centros que estaban ahí, ¿cómo le llamamos? Aizusela le llamamos, ¿no? Y era... vamos a encontrarnos, ya que no nos podemos encontrar físicamente, vamos a encontrarnos a través de la red. Esta herramienta estuvo muy bien, pero duró lo que duró el no poder vernos. Luego, cuando nos pudimos empezar a ver otra vez, ahora existe, pero está en total desuso, ¿no? Que eso es otro aprendizaje también. Y, bueno, pues eso es lo siguiente lo dejo para la siguiente. Vale, le damos entonces paso a Enara para que nos cuente desde Nagusilan qué recorrido habéis hecho. Pues nosotros hemos abierto diferentes líneas en diferentes aspectos de la organización. Una tiene que ver con la gestión y la atención a nuestras personas voluntarias y usuarias, otra tiene que ver con la comunicación y la otra tiene que ver más con la intervención directa de uno de los proyectos que desarrollamos. Empezamos la reflexión justo antes de la pandemia. Y luego la pandemia nos aceleró todos estos procesos, ¿no? Porque lo que hizo es algo que ya habíamos identificado, que la gente pues, lo viera, lo palpase la necesidad de usar las herramientas digitales informáticas para poder seguir avanzando en nuestra organización y en la atención a las personas mayores. Entonces, lo que teníamos era una necesidad, aparte de coordinar información y tener una base de datos conjunta entre el voluntariado que participa en la gestión de la organización y todos los profesionales que intervenimos en las diferentes áreas, el compartir toda la información, y una herramienta que nos ayudase sobre todo a la atención, a acompañar a las personas voluntarias y usuarias en todo el itinerario dentro de la organización. Porque quien llevaba formación sabía de la formación que había hecho, quien acogía a las personas voluntarias sabía, pero claro, luego nos encontramos con que hay que saber, ¿no? Para poder acompañarles en ese proceso y cuando hay dificultades, pues darle una atención lo más personalizada posible a esa persona voluntaria y a esa persona usuaria. Y a la vez toda esa información ayudar a que el match de acompañamiento que hacemos sea el mejor posible, porque eso hace que nuestros acompañamientos de soledad pues, tengan mayor éxito y tengan un mayor impacto en esas personas que pueden sentir, porque adaptamos, o sea, acoplamos mejor a la gente que se acompaña. Entonces, ahí, en esa reflexión que hicimos, dijimos, bueno, con esta estructura, nuestros pocos recursos, porque somos una organización con mucha actividad, con más de 900 personas voluntarias a día de hoy, ¿cómo podemos hacer? Y veíamos en la tecnología una oportunidad, en la digitalización una oportunidad. Seguro que hay una herramienta. Entonces buscamos empresas, incluso llamamos empresas multinacionales, ¿quién nos puede hacer una herramienta que sea ágil, que sea accesible para todo el equipo técnico y para las directivas de nuestra organización y que pueda hacer todo esto? Y al final, bueno, pues tengo que mencionar a Lotura, que es una empresa de Guipúzcoa, que nos ha ayudado en todo el proceso, nos ayudó a sistematizar todos los procesos y hemos generado una ERP de gestión con funcionalidad de CRM, de procesos, lo cual quiere decir que todos trabajamos con una gran base de datos donde tenemos todas nuestras personas voluntarias, usuarias, toda la actividad que hacemos. Ese ERP se puede acceder desde cualquier móvil, desde cualquier ordenador, desde cualquier parte del mundo. Y tenemos diferentes usuarios, ¿no? La de la Junta, de la gestión. Y ahí podemos ver todo el itinerario de nuestras personas, ¿no? Qué formaciones han hecho, cuándo se han incorporado, momentos en los que pueden estar pues, inactivas por alguna cosa personal, etc. Y todo ello nos ha ayudado a mejorar esa atención que es fundamental de que las personas voluntarias se sientan acompañadas y a mejorar también la atención a esas personas usuarias, porque nuestro objetivo siempre era que esto nos sirviese a ser más eficientes y tener más impacto en nuestra actividad. Bueno, es un proceso
Es un proceso que iniciamos antes de la pandemia, que continuamos con Lotura trabajando a día de hoy, después de 3 años, mejorando la herramienta, incorporándole nuevas funcionalidades. Y es algo tan básico como que además nos ayuda al equipo de trabajo, que somos muy pequeñitas, porque somos 5 personas para toda la actividad, que automatiza procesos, en el sentido de que cuando se incorpora una persona voluntaria, porque os hagáis una idea, cuando ya le damos de alta, pues a la persona que lleva los carnés le salta una alerta para hacerle el carné. A la persona de formación le sale otra alerta para que haga la formación inicial. Entonces, cualquier persona, la gente que gestionamos las personas, pues podemos ver pues, todo ese itinerario y vamos automatizando y haciendo intervención de manera más eficiente, ¿no? Y además una atención, pues les liamos menos, porque al final antes era cada uno tenía su Excel, su Word, se nos perdía información en el camino y les teníamos que venir a preguntar, ¿y has hecho esta formación? ¿Y ya tienes el carné? ¿Y ya te ha llegado esto? Y al final, bueno, pues se perdía. La otra que hicimos y que el confinamiento también nos ayudó fue el Nagusilán Noticias. Y es aprovechando una herramienta de WhatsApp, los grupos de difusión, tenemos una herramienta que es poder llegar de manera instantánea al móvil de todas las personas voluntarias de Nagusilán. Si hay una necesidad, si hay que avisar urgentemente de algo, si hacemos una actividad, pero al mismo tiempo esa herramienta de WhatsApp, de grupos de difusión, respeta la protección de datos, de no compartir ni los números de teléfono y la información va desde la organización a todo el voluntariado y a la vez el voluntario se puede poner en comunicación con tal. Y está funcionando muy bien porque es muy útil y es muy rápida cuando tenemos una necesidad urgente, que para una organización pequeña pues es fundamental, ¿no? Y el alcance que tenemos, es decir, que llega todo el mundo al mismo tiempo de manera instantánea. Y la otra que pusimos fue en el acompañamiento telefónico del Hilo de Plata. Siempre ha funcionado con una centralita física en nuestra oficina donde venían las personas voluntarias a acompañar a personas que estaban en situación de soledad. Cuando vino la pandemia, vimos que teníamos una herramienta de acompañamiento telefónico que se adaptaba perfectamente a la situación. Teníamos personas voluntarias preparadas y formadas para hacer acompañamiento telefónico y un montón de personas que necesitaban en ese momento pues, que contactar y hablar y tener conversaciones telefónicas porque al no poder salir de casa había mucha gente mayor que no podía salir. ¿Qué nos pasó? Pues que vimos que lo adaptamos para que la gente llamara de domicilio a domicilio, pero ahí surgían también una serie de retos, vamos a decirlo, que era pues, la protección de datos, la confidencialidad, la exposición. Entonces, ahí, y a través también de ayuda, en este caso de Lotura, con todo el RP y el CRM, nos puso en contacto con una startup también en concreto, pues, en caso de Guipúzcoa, que lleva temas de inteligencia artificial por voz y hemos generado no es una aplicación técnicamente dicho, pero funciona como una aplicación para las personas voluntarias en las que desde su domicilio, desde cualquier parte del mundo realmente, desde sus móviles, pueden seguir acompañando a las personas en situación de soledad, pero la llamada siempre sale como de la centralita. Es como una centralita virtual. Y eso lo que nos ha posibilitado es, bueno, pues luego diré las oportunidades, ¿no? Pero lo que hemos hecho es, bueno, pues avanzar y generar una herramienta que tiene una capacidad de desarrollo importante y con dos principales, uno, que fuera fácil, que fuera muy accesible, porque claro, Nagusilán también es una organización de personas mayores. Y entonces sí que hemos luchado contra todos esos estereotipos porque ha habido que hacer un acompañamiento de alfabetización digital, pero ha sido una herramienta muy sencilla, de uso muy sencillo, muy básico, y que a las personas usuarias mayores, que son igual las más vulnerables, no les supusiese ningún cambio. Y ese objetivo pues, lo hemos logrado a través de esta herramienta. No me voy a enrollar más, porque si no, no le voy a dejar a Lorena. No. Es que ricasco, nada, Loren, sí. En irse... ¿Me queda tiempo? Te queda. Dale. Bueno, la verdad es que en las últimas horas he simulado varias veces mentalmente cómo empezar a contar nuestra experiencia, ¿no? Y creo que solo hay una, que es la directa. Acabamos de hacer 35 años. Comenzamos como Saraba a finales de los años 80. Por lo tanto, somos no nativos digitales como organización.
Bueno, y personalmente yo tampoco. Y bastante gente de quien está en estos momentos en la organización, pues tampoco lo es. Pero, sin embargo, yo creo que ya llegamos a tener todas las diferentes generaciones, X, Y, Z, los baby boomers, todos. Ya estamos todos ahí, ¿no? Y eso, pues sí, nos lleva, en ocasiones nos llega a esa diversidad, nos lleva a genialidades y a veces pues también nos lleva a dificultades que hay que solventar, hablando de digitalización. Bueno, he dicho que tenemos 35 años, no os voy a relatar desde aquellos años 80 hasta ahora, pero yo sí recuerdo haber hecho mis primeros proyectos en lo más digital que había entonces, que era una máquina eléctrica, y que tenía un tipex automático de esos que le dabas para atrás cuando te equivocabas. Ya cuando te equivocabas en una frase entera, pues ya tenías que ir a otro folio. Pero esos fueron nuestros inicios, o el WordStar, eso de escribir blanco sobre negro. No sé si alguien conoce qué fue aquello. Pero fueron tiempos difíciles. Bueno, lo que quiero decir en el fondo es que nosotros empezamos como una pequeña semilla también, con claras ideas hacia la transformación, trabajar a favor de la transformación social y los cambios en las personas, mejorar la vida de las personas, sobre todo aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. Y poco a poco pues fuimos acompasándonos con lo que nos fue llegando por la transformación de lo que antes eran las nuevas tecnologías, ¿no? Y voy a tratar de ejemplificaros brevemente en proyectos, en cosas concretas que hacemos ahora, no antes, que hacemos ahora, para que veáis un poco cómo tratamos de enfocar la digitalización en aquello que para nosotros es lo más importante, que son las personas. Tanto las personas de la propia organización como las personas que atendemos, los usuarios o las personas más vulnerables, ¿no? Esta otra parte de los CRM y tal, todavía no me he aprendido todas las siglas. Así que administración y gestión lo dejo hacia un lado. Y sí quisiera comentaros cómo trabajamos ejemplificando. Voy a empezar por las personas, por si acaso luego no me queda tiempo para el tema de la organización. Hablándolos de dos proyectos socioeducativos digitales importantes. Uno, seguro que hay alguna que está presente aquí, ya he oído hablar mucho de él. Se trata de 12 nubes. Fue nuestra primera experiencia, digamos, en cómo trabajar desde el mundo digital aspectos socioeducativos con jóvenes. En breve va a hacer 10 años, porque esto creo, me lo tenía apuntado por ahí, creo que era en 2015 cuando empezamos con ello, y fue de una manera un poco casual. Hubo jóvenes de un barrio de Vitoria que se encontraron un día con un ex profesor que ya estaba jubilado y que había escrito un libro, José María Septién, un libro sobre sus experiencias en el instituto. Y ese libro le llamó Nubes de Tiza. Le puso ese nombre porque hablaba de diferentes temas que, bueno, pues que los jóvenes siempre pues, han estado aquí. Los consumos, el acoso escolar, la gente migrante, cuestiones relacionadas con la afectividad, la sexualidad, la salud, el empleo, la formación, etc. Bueno, a nosotros se nos ocurrió, que entonces había como en una televisión española también estaba con aquello de las 12 meses, 12 causas, y dijimos, bueno, pues 12 es un buen número. Y dijimos, bueno, vamos a seleccionar 12 temas, 12 contenidos de estos, y vamos a hacer que, por lo menos este grupito de chavales, pues le haga un capítulo del libro. Y que eso, bueno, lo expongamos en un entorno digitalizado, un entorno web, que sea participativo, que los chavales, los jóvenes sean protagonistas, que hablen de sus propias experiencias, y así planteamos eso, una web con redes sociales. Entonces creo que Instagram todavía no petaba, estaba, pero todavía no, estaba Twitter y Facebook, y empezamos a trabajar. Fue, bueno, una experiencia atrevida, pero bastante interesante porque realmente los chavales se involucraron, los jóvenes se involucraron en el proyecto, aportaban sus ideas, se interactuaba con otros jóvenes a través de las redes sociales, había valoraciones dentro del blog, Septién también participó de manera no nativo digital, no tenía ni idea, no tenía Twitter ni nada, pero se atrevió a meterse con las tecnologías también. Y eso fue en el 2015 cuando empezamos. En estos momentos, 12 Nubes es un proyecto socioeducativo, una especie de laboratorio joven digital, hub, no sé cómo llamarlo,
donde siguen confluyendo todas estas inquietudes y ganas de hablar y de trabajar sobre cuestiones relacionadas con la juventud y utilizando métodos audiovisuales, utilizando o métodos digitales o lo que nos da la potencialidad de las tecnologías, ¿no? Han estado haciendo durante estos últimos años incluso varios cortos que se han presentado a importantes festivales y con contenidos muy actuales, ¿no? Dificultad de la migración, los guetos en las escuelas, las actividades que se plantean en los colegios de cara, no sé, cuestiones relacionadas con la salud, la afectividad, los consumos de tabaco, etc., ¿no? Esa es una. Quisiera comentar la otra también un poquito más. Si ponéis 12 nubes en un explorador, tendréis más información. Otra segunda experiencia, que esta es más actual, porque empezó hace un par de años, algo así, se trata del proyecto Family Click, que también, si lo ponéis en Google, seguro que encontráis que casi recibe un premio en los Digital Skill Awards del año pasado. Solo superado por Bizum. Muy curiosamente en una categoría que era algo así como participación comunitaria. Cuidado, ¿eh? Bizum nos ganó Family Click. Bueno, Family Click es un proyecto cuya autoría es de Sartu, a través de la vinculación de Saregune, que es un centro de formación y dinamización comunitaria en tecnologías. Y nosotros colaboramos en ese proyecto aportando jóvenes del programa de educación de calle de Vitoria. Bueno, no lo he nombrado, pero 12 Nubes también es un proyecto de este mismo programa en otra de las zonas de Vitoria, del programa de educación de calle. Aportamos jóvenes, ¿para qué? Bueno, nos encontramos con que la población migrante del barrio de la zona del Campillo, pues trabajar con esas personas las nuevas tecnologías más básicas, el uso de WhatsApp, el mail, etcétera, 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 cuando había otras brechas como la del idioma, pues era imposible. Cuando había otras brechas como la disponibilidad, pues era un imposible. El tema de los horarios, por cuidado de los hijos, cuidado de la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces resolvieron que, bueno, pues la manera que podíamos hacer es que gente cercana, de confianza y joven y dicharachera, que entendiera de esto, pues hiciera unos pequeños videotutoriales que no tuvieran que entrar en YouTube a buscar cosas que no sabían, sino que todo estuviera organizado en una plataforma online, ¿no? Y así es como, bueno, Family Click creo que va por la segunda edición, creo que tampoco tiene financiación para la tercera, pero es una muestra de que la participación de los jóvenes es posible conseguirla. No siempre, pero es posible tratando de poner los ganchos que haya que poner y que las alianzas, el trabajo con otras organizaciones o el trabajo en red, pues también lo es y genera muchos beneficios, ¿no? Porque para nosotros trabajar al lado de Sartu o Saregune pues ha supuesto un espaldarazo muy importante para este tipo de proyectos que en el fondo lo que buscamos es conseguir limitar o rebajar esas brechas, vulnerabilidades, fracturas, no sé, en lo social. Es que ricasco, Iruroi, nos habéis contado vuestra experiencia desde el trabajo que hacéis con distintos colectivos vulnerables, habéis vivido distintos recorridos también en vuestras organizaciones y habéis ido avanzando, supongo que con algunas dificultades, nos contaba Pablo, también con enormes satisfacciones, supongo. Que de cara a los próximos años, ¿qué oportunidades visualizáis? ¿Qué retos identificáis o qué cuestiones os preocupan en torno a la transformación digital? Para mí, el gran reto que está por encima de todos es el del equilibrio, el de saber que la digitalización, los servicios, las entidades sociales, incluso las administraciones públicas son medios, no son fines en sí mismos, son solo medios para conseguir
En este caso, bienestar, buenas vidas, justicia social, todos los grandes fines que tenemos, ¿no? Entonces, esto, por mucho que nos dé grandes oportunidades, es un medio también, ¿no? Pero sí tenemos retos, sí tenemos que profundizar en retos, ¿no? Por ejemplo, un reto es el de, en las organizaciones del tercer sector, que sepamos que la tecnología y la digitalización son nuestras aliadas, no son enemigas, ¿no? Y no lo sabemos muy bien, no, y además no lo sabemos y lo negamos disfrazándonos de buenismo. Pero bueno, tenemos retos, tenemos el reto de la cultura, el dato, por ejemplo. Tenemos muchas informaciones, pero no sabemos convertir esas informaciones en datos que nos resulten útiles. Sabemos que los datos no explican la realidad, los datos solo nos ayudan a ver por dónde podemos profundizar en el análisis del entendimiento de esa realidad, pero son claves, porque a veces el dato te da orientaciones que no conocías, ¿no? Pongo el ejemplo de nuestro plan individualizado. Tenemos un plan que saca indicadores, que si tú ves la situación de una persona concreta, los indicadores esos no te dicen nada, porque tú conoces mucho mejor a la persona de lo que lo conocen esos números que vienen ahí. Pero si tú coges esos datos, los juntas, y dices, voy a juntar todos los datos de todas las personas que están en este grupo, descubres cosas que desde la atención personal no sabías, ¿no? Descubres cosas en las que luego puedes profundizar. Y ese reto lo tenemos y es un reto cultural, ¿no? Es algo en lo que tenemos que profundizar. Luego tenemos el reto de la inclusión digital. Esto de la brecha digital para las personas en exclusión no es una brecha, es una falla sísmica, o sea, es brutal. Cada vez están, su exclusión es mayor por esto. Pero bueno, la digitalización pues ha venido para quedarse, ¿no? Y creo que igual que no hay que quitar tantas ventanillas para atender a la gente, para que vaya, por ejemplo, a acceder a sus derechos, no hay que quitar tantas, hay que dejar muchas más ventanillas de las que se están quedando, pero también hay que hacer sistemas para que, pues está bien que hacer que a través de los cacetaguneas, pues la gente pueda haber alguien que les oriente y les ayude. Está bien que las personas que acompañamos nos formemos y nos formemos en acompañar mucho mejor en la tecnología digital. Y está bien que hagamos, pues, por ejemplo, pues ahora mismo estamos haciendo un pequeño proyecto con liderado por Aptes, con IRSE y con Kolore Guztia de Guipúzcoa y con Metaposta, pues decimos, oye, igual esta herramienta que sirve para todo el mundo podemos ver cómo puede servir para que las personas en situación de exclusión pues puedan acceder a los beneficios que tiene Metaposta, ¿no? Y pues bueno, pequeñas cosas que también pueden profundizar, ¿no? Y luego tenemos que saber que la tecnología no va a hacer más autónoma a una persona que es dependiente. Eso es lo que creo yo, al menos, por lo menos en el nivel de dependencia que tenemos nosotros, ¿no? Que la tecnología nos puede acercar o nos puede alejar. Cuando estamos físicamente lejos nos podemos conectar y antes no podíamos, pero no sé, aquí discuto con mis compas, pero yo creo que cosas como el teletrabajo las carga el diablo. No sé, yo creo que la media hora que yo tengo de traslado desde mi casa hasta el curro y la media hora de vuelta del curro a mi casa se ven compensadas por la posibilidad de trabajar en equipo, personas que nos vemos y convivimos. Y yo no hago atención directa, pero a mí también me vale, ¿no? Puede ser, a mí me parece que, bien, es una buena herramienta de conciliación laboral, vale, pero no es algo que, por lo menos en nuestros procesos de trabajo, cuando tenemos que hacer trabajo en equipo o cuando tenemos que hacer trabajos de cuidados, pues bueno, tenemos que medirla con mucho cuidado, ¿no? Y ya está, no tengo más retos. No eran pocos, Pablo, ¿eh? No sé si son compartidos también por Enara. Sí, muchas gracias, pues yo creo que son compartidas, ¿no? Y especialmente la de los datos, porque, claro, generamos un montón de datos, pero luego esos datos hay que saber explotarlos, utilizarlos, analizarlos, para que realmente luego sirvan
para bueno, poner en marcha otro tipo de intervenciones o mejorar la atención o mejorar el impacto social, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos surge un reto, que es sacar tiempo y para analizar todos esos datos que estamos generando y que creemos que son una oportunidad para mejorar, bueno, pues, la actividad que hacemos, ¿no? Porque los datos son bestiales. O sea, pero luego, a la vez, como he dicho antes, es una gran oportunidad, por ejemplo, bueno, para buscar recursos, ¿no? El principal recurso que tiene Nagusilán es el humano, es las personas que conformamos la organización, y toda esa experiencia y esos conocimientos, todos esos datos nos están ayudando a hacer una atención mucho más personalizada. Entonces, ahí sí que se nos ha visto una gran oportunidad. ¿Que alguien necesita acompañamiento en alemán? ¿Quién sabe alemán? Y nos sale todas las personas que en un momento dado pueden hablar alemán con una persona residenciada, porque es un caso concreto que nos ha pasado en las últimas semanas. Pero luego eso, el reto de los datos, de luego analizarlos y todo lo que estamos generando sirva para algo y no sea solo acumular datos porque sí. También el reto de cambiar la cultura del trabajo, la formación que hay que ir haciendo con el tiempo, no solo con las personas que trabajamos, con las personas voluntarias, con todo el mundo que va a usar esas herramientas, constantemente hay que ir formando y abriendo una nueva cultura de trabajo que respete los procedimientos para que realmente las herramientas sean útiles, porque si no, no son útiles, ¿no? Y luego, yo creo que también para nosotros un gran reto está siendo que fue un gran reto encontrar la financiación para la inversión, pero casi eso es lo más fácil. Las herramientas digitales, las herramientas informáticas son herramientas vivas que tienen que estar al servicio de la intervención y de las personas. Eso requiere que tengan que estar en constante revisión y adaptarse concretamente a los cambios que sufren la organización y sufren las personas y sufren los procesos de intervención. Entonces eso, bueno, pues al final aumenta un gasto estructural que a las organizaciones pequeñas pues sí que nos cuesta sostener, ¿no? Pues tanto el mantenimiento como la inversión en la mejora, en que estén al día, etcétera. Pero bueno, creemos que compensa los beneficios, el avance, creemos que es el futuro y que son una herramienta que sirve y que puede ayudarnos a tener mucho impacto social y mejorar la calidad de los acompañamientos y bueno, pues suple, ¿no? los beneficios a dar. Y luego otra gran oportunidad en nuestro caso es la instantaneidad, es decir, el tener una necesidad urgente y el poder contar con que la gente sabe y decir necesitamos algo y la gente puede responder de manera muy rápida, y la cogobernanza, la participación dentro de la organización, que para una organización como Nagusilán es muy importante, que las personas voluntarias, las juntas directivas, las personas responsables de voluntariado en cada uno de los municipios tengan los datos, puedan acceder desde tal, pues bueno, ¿dónde están los voluntarios, los teléfonos, a quién puedo llamar? Bueno, todo eso, y compartir la documentación, las actas y poder hacerlo todo desde casa, pues, bueno, pues es un avance y es una facilidad para que la gente se anime más a participar, ¿no? en los estamentos de decisión de las organizaciones de voluntariado. Loren, en vuestro caso, ¿qué identificáis? Bueno, serían muchas cosas, ¿no? Pero porque quizás lo más importante es la toma de conciencia, ¿no? Esa reflexión inicial que te haga entender que, bueno, que tienes áreas de mejora, que tienes potencialidades, que puedes hacer más cosas, ¿no? Pero bueno, no obstante, yo quisiera acabar con esta reflexión un poco volviendo a lo básico. Yo antes os decía que llevamos 35 años, que mis primeros proyectos fueron con una Olivetti eléctrica. Claro, pero es que en estos momentos estamos en el mundo de la robótica, la inteligencia artificial, ya la nube ya es un poco vieja tecnología. Estamos hablando de un nuevo despertar, una nueva revolución tecnológica importante, ¿no? Hasta el propio Lehendakari decía antes que no podemos perder el hilo, ¿no? Que tenemos que coger ese vagón y que no se nos puede escapar. Bueno, no sé, yo últimamente repito mucho una cosa, que me gustaría ser rico, sobre todo para que me hagan las gestiones. Que alguien me haga las gestiones, que yo le pago. Porque la cantidad de tiempo que nos tiramos la ciudadanía en general haciendo cosas,
de esas que facilitan la vida, ¿no? Que tienes que tener móvil, porque si no tienes móvil no puedes hacer nada. No puedes sacarte ni un billete de nada, ni de tren, ni de nada, ¿no? O sea, que facilitan la vida a veces, ¿no? Y nos tiramos un montón de tiempo haciéndolo, porque si no lo hago con el móvil, lo tengo que hacer con el ordenador, luego lo tengo que hacer 2 veces porque la primera no me ha salido bien. Espera, no, que ahora tengo que volver porque la clave que me enviaron, ¿a dónde me la mandan? ¿No? Espera, ¿cuántos mails tengo? Eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos, pero claro, siempre tenemos a alguien al lado que sabe algo más, que es menos torpe que uno, y te lo arregla o te lo facilita, ¿no? O si no, pues no sé, nosotros en nuestra propia familia seguro que tenemos a alguien a que ayudamos también a poner el WhatsApp o ponerle un poco de Twitter y así se entera de las noticias. Yo eso lo he hecho con mi suegra. Bueno, a lo que voy, que no sé yo si coger todos los vagones que pasan, o el tren más rápido, pues nos lleva a buen puerto, ¿no? Porque sobre todo en las personas más vulnerables, en otros sentidos, si le aumentamos estas facilidades de háztelo todo por internet, pues no sé si le estamos ayudando o le estamos revulnerabilizando, ¿no? Estamos creando una nueva brecha digital o una nueva fractura importante. Nosotros nos encontramos, bueno, tendríamos ejemplos, yo creo que todos los días, haciendo lo más básico con esas personas, que es explicarles cómo se maneja un móvil, el WhatsApp, si tienes un mail, pues acaso, ¿dónde tienes que guardarte las claves? Mira, haz esta carpetita, haz para organizar un poco las cosas, porque si no, no responden, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que tener más cuidado con esto de la vulnerabilidad documental y la gestión con la administración pública, ¿no? Un poco más de cuidado o un poco más de servicio a la ciudadanía y a las personas más vulnerables en particular también, ¿no? Más cuidado en ello, porque si no, vamos a seguir con lo básico. Si no superamos lo básico, a mí lo de la robótica, la inteligencia artificial, la hibridación y todos estos conceptos, a la gente con la que trabajamos le dicen lo mismo que a mí muchas veces, el RPG, ¿no? El RMG. No. Ahí lo dejo. Pues muchas gracias a los tres. Nos habéis puesto sobre la mesa retos, preocupaciones, pero también potencialidades muy interesantes. Nos habéis hablado de la brecha digital, de la gestión, de estar cerca de las personas, de estar también cerca de nuestros equipos dentro de las organizaciones. Mila esker zuen parte hartzeagatik. Solasaldi hau bukatzeko, amaierako ideia pare bi nabarmendu nahi ditugu. Las experiencias de Nagusilan, de Bizitegi y de Irse Araba nos han mostrado cómo la transformación digital puede estar presente o aplicarse en distintas áreas o procesos de las organizaciones e implicar distintas herramientas tecnológicas, nos lo habéis contado, y con esto se puede generar una diversidad de prácticas y funcionalidades digitales. Y sobre todo creo que el trasfondo de lo que Enara, Pablo y Loren nos han contado evidencia que en el tercer sector social la transformación digital tiene que conectarse con la misión de las organizaciones y estar al servicio de la transformación social por la que trabajáis. Eskerrik asko.